¿Qué tal, hermanos? Estamos otra vez aquí para compartir la palabra, muy contentos en el Señor porque no podemos negar que nos acompaña todo el tiempo, que estas circunstancias difíciles y que ahora entendemos y sabemos que se van a extender aún más, no son una casualidad, sino que el Señor está tratando con nuestras vidas, obrando a través de las circunstancias, y no podemos negar que el acompañamiento del Señor es real. Oramos por las familias y de verdad que están siendo afectados directamente por esta pandemia, y clamamos por aquellos que están trabajando en la salud para que sean guardados, para que de verdad podamos salir adelante en medio de estas circunstancias. Y dejo un poquito de lado lo que venía compartiendo con ustedes de las bienaventuranzas para hoy compartir algo acerca de una historia que todos tenemos conocida, que la sabemos, que es la historia de David cuando enfrenta a Goliat. Está en 1 Samuel 17:32 lo que voy a leer. Recuerdan que el padre de David lo envía a llevar unos víveres a sus hermanos que están en la guerra, y es en ese momento cuando aquel filisteo, Goliat, el paladín del ejército de los filisteos, se para adelante de todos el ejército del pueblo del Señor y se burla, ¿no? Y les demanda que haya uno que vaya a pelear contra él, ¿no? Las circunstancias son excepcionales porque a veces nosotros no nos damos cuenta por qué están esos dos ejércitos hace ya 40 días soportando, sobre todo el del pueblo de Israel, soportando estar frente al otro y no haber hecho nada, ¿no? Y resulta que cuando leemos algunos diccionarios bíblicos o comentarios nos dicen que era un valle y que seguramente el primer ejército que atacara iba a ser el que más víctimas tuviera. Entonces los dos ejércitos estaban ahí, uno a cada lado de este valle, no descendiendo al valle y esperando. Y mientras tanto salía este gran Goliat que se reía del pueblo de Dios. Y en el versículo 32 de 1 Samuel 17 dice David, dice: no se preocupe por este filisteo, le dice David al rey Saúl. Dice: yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le respondió Saúl. No hay forma en que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, y cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras, dice, del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. David se lo puso y se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en la bolsa de pastor, y luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Ahí Goliat sigue la historia, ¿no? Cuando Goliat se empieza a burlar de él porque decía: soy un perro para que vengas a mí con un palo. Y entonces es cuando David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado.
Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y quiero leer hasta ahí, aunque podríamos agregar el versículo 47, porque dice: todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, los entregará a ustedes en nuestras manos. Termina David matando efectivamente a Goliat, pero yo quería leer hasta ahí porque verdaderamente como este David, que en ese momento no es un guerrero, David es el chico de los mandados, presentándose frente al paladín del otro ejército, como decíamos, y me llamaba la atención los parámetros de comparación que tiene David, ¿no? Cómo él puede comparar a este nuevo enemigo que puede tener en esta batalla con los osos y los leones que él ya había vencido. Pasa esto, ¿no? Cuando se presenta este muchacho, Saúl trata de disuadirlo de que no vaya a la guerra porque no está preparado, porque el otro es un guerrero, y trata de hasta prestarle sus armas, le presta, digamos, su armadura, la espada, el casco, y David, que está haciendo, en ese momento está viviendo las circunstancias, se lo pone, se pone la armadura de Saúl, se pone el casco y trata de caminar, pero ni siquiera podía caminar porque no estaba acostumbrado a usar esa armadura, no era de él, no era propia. Es como a veces nos pasa que queremos ir a una fiesta y usamos unos zapatos nuevos, y la verdad que todos sabemos que no está bueno usarlos a unos zapatos nuevos y estrenarlos en el lugar de que vamos a estar un montón de horas, porque es muy posible que terminemos con los pies ampollados, ¿no? Tendríamos que usarlos previamente para domarlos, ¿no? Para asegurarnos que no nos vayan a lastimar. No sé, los varones será como quizá usar un botín nuevito y hermoso, que a los ojos de todos será fabuloso, pero que a veces a la puesta y al ir a jugar el partido vamos a terminar con los pies ampollados, ¿no? David le está pasando esto, está usando algo que sería nuevo para él, pero no está en el momento de la ejercitación, está en el momento de la guerra. No está en el momento de tomar clases con esta armadura, porque si hubiera sido el momento ese, hubiera estado bien, hubiera estado viendo cómo se usa, pero en este momento él está presentándose en batalla, así que no puede presentarse con algo que no le es cómodo, con algo que no es propio. Los movimientos de guerra del Señor verdaderamente no son convencionales. Cuando leemos en todo el Antiguo Testamento acerca de las batallas ganadas por el pueblo del Señor, nos damos cuenta que hay muchas batallas que no son ganadas convencionalmente. En lo convencional, el que tiene más número de ejército, tiene más hombres en el ejército, gana. En lo convencional, el que da más miedo, que es lo que pasaba con Goliat, gana. Pero en el movimiento de guerra que el Señor hace, cuando el Señor está en esta guerra, normalmente son raros los movimientos que usa, ¿no? David, como decíamos, no era guerrero, no pudo usar la armadura de Saúl. Simplemente tomó las cosas que usaba todos los días, el bastón del pastor, la honda y 5 piedras que le daban a él la certeza y la seguridad de que por la experiencia previa que él tenía, por haber matado los osos con eso, este grandote que era Goliat también iba a ser vencido. En ese momento tiene claro David que no es él el que va a pelear estas batallas, porque entiende que cuando venció al oso y venció al león, quien lo libró era el Señor. Y hay muchas batallas de estas, como les decía, no convencionales. Tenemos el caso de Gedeón,
que junta a todos los que puede para ir a la guerra, y resulta que el Señor le dice, no, mira, Gedeón, son muchos, a ver, déjalos ir, mandalos a su casa, déjalos, y cuando son pocos, ya es de ventaja, hay una minoridad en los que van a pelear la guerra. Cuando les dice eso, confirma que estos pocos van a ir a la guerra, les dice con qué armas van a ir. Y Gedeón, imagínense, no sé qué les pasaría a ustedes, pero las armas que van a llevar estos guerreros que van a acompañar a Gedeón son una tea, o sea, una antorcha, una vasija de barro y un cuerno de carnero. Así que imagínense ustedes cómo nos sentiríamos nosotros cuando el Señor le manda eso, cómo se habrá sentido Gedeón. Dios mío, me mandas, somos pocos y encima no tengo ni siquiera una honda como David, porque el arma, David no va desarmado, David va armado con una honda, que era lo que usaba, y Gedeón va armado con una tea, con una vasija y con un cuerno de carnero. Dice que en Jueces 7, cuando habla de Gedeón, dice que cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo corrían llenos de pánico los madianitas, gritando mientras huían y peleaban entre sí. Sacan la tea, rompen el cántaro, suenan el cuerno y es destruido el enemigo y se pelean entre ellos. Así que las guerras que batalla el Señor no son de las convencionales, no son las que nosotros entendemos. ¿Qué pasa con David, que está ahí en ese lugar? ¿Qué lo motiva a David a ir a enfrentarse a este gigante? Todos los demás lo veían como un gigante y David está mirándolo desde otro punto de vista. David está motivado por el anhelo de honrar a Dios y por el anhelo de quitar la afrenta, porque este grandote, este gigante, está burlándose del poder del Dios viviente. No está burlándose de otra cosa, ¿no? David confía en Dios. Él ya necesitó la ayuda de Dios. Ya experimentó la ayuda de Dios en otros momentos. Cuando fue lo del oso, cuando fue lo del león. Él tuvo un contacto, una relación con el Señor fuerte que lo ayudó a salir adelante. Confía en Dios y ha experimentado tratos personales con el Señor. Él tuvo tratos personales con el Señor y ahora, en este momento de la historia de David, aparenta una lucha de pareja. O sea, ahí a simple vista va a perder. David tiene ganada la derrota. David perdió, o sea, a los ojos de todos y a los ojos del mismo Saúl, él va a perder. Pero es como que lo dejan, ¿no? Bueno, si a vos te parece. No solo en el Antiguo Testamento tenemos historias como la de Jericó, que van a ganar dando vueltas a la muralla y sonando también los cuernos de carnero, o las trompetas en ese caso. Tenemos otros ejemplos en el Nuevo Testamento. Pedro está en la cárcel, ha sido encarcelado por predicar el Evangelio y está ahí y aparentemente está ya todo perdido cuando aparecen unos ángeles al momento que la iglesia ora y resulta que va a ser libertado sin que nadie se dé cuenta. Los guardias van a quedar en su posición y él va a ser libre para seguir andando predicando el Evangelio. Pablo y Silas han sido golpeados. Están en el último calabozo, en el fondo de esa cárcel y resulta que ahora están cantando y por eso viene un terremoto y salen fuera y son librados. Aún Esteban está siendo apedreado, pero él ve el cielo abierto y ve la gloria de Dios. Entonces, aparentemente son derrotas terribles, pero no tienen nada que ver las peleas o las guerras que batalla nuestro Señor con las que nosotros tenemos pensadas, con las normales, con las que si son muchos ganan, con las que si dan más miedo ganan. Ninguno de estos fue sin armas. Claro, no son las armas que quizá nosotros elegiríamos. David no va desarmado. Él ha usado una honda, tiene experiencia con una honda y
ha tenido experiencias previas. Hay un versículo en cuanto a los soldados escogidos, creo que eran de la tribu de Benjamín, ahora no recuerdo, en Jueces 20, que dice que eran 700 soldados zurdos, dice, capaces de lanzar con una honda una piedra contra un cabello sin errar. Tiraban esas ondas, que eran un pedazo de cuero con 2 tiras de cuero que revoleaban en el aire y quedaban sobre el objetivo. Pero estos soldados, estos capaces de lanzar, eran capaces de pegarle a un cabello, dice, sin errar. Y yo me planteaba todos estos casos y decía, ¿cuántas veces practicaba que le pegaba a un cabello sin errar? ¿Cuántas veces habrá usado antes de eso la onda y cuántas veces tuvo una experiencia de práctica? ¿Cuánto tiempo habrá dedicado a esta práctica? Nuestra experiencia personal debería animarnos a confiar a Dios. La experiencia de David personal con Dios, cada vez que Dios lo sacó del momento difícil, ese momento que experimentó le valió para confiar más adelante en Dios y para ser valiente en cumplir el plan de Dios, para cumplir una tarea o para cumplir una responsabilidad. Entonces, luchar con armas que hemos usado nos hace delante del Señor capaces. Normalmente no son armas de las que todo el mundo diría esta es un arma que ha usado, pero delante del Señor las armas de otros no nos dan victoria. O sea, las armas que ha experimentado otro no nos van a resultar, pero sí las armas que nosotros hemos forjado junto con el Señor, las armas que nosotros hemos forjado con Él, que hemos trabajado con Él, esas armas nos van a dar la victoria. El forjar un arma es ese momento en que antes de hacer una espada es solo un hierro y se lo pone a fuego, se lo golpea para lograr un arma fuerte, resistente. Y ese tiempo de preparación es un tiempo importante porque nos puede parecer muy atractiva el arma que usa otro, nos puede parecer que están de moda algunas armas, nos puede parecer que son efectivas y quizás lo sean para otros, pero no es apropiada para mí. Yo tengo que forjar mis armas en Dios, es dedicarme tiempo a las armas que Dios quiere que yo esté usando. Nosotros como iglesia hemos recibido una palabra específica del Señor acerca de la gloria de Dios y que Él se la merece todo el tiempo, ¿no? Y entonces Él es el primero para alabarle, es el primero para adorarle, poner el reino de Dios y su justicia por primer lugar es nuestra dedicación, es a lo que nos dedicamos, a ponerlo por sobre todas las cosas. Entonces hemos recibido estos mandamientos, sabemos que el Señor nos ha llamado a esto, aún a regocijarnos en medio de las pruebas. Ese tipo de armas son las que tenemos que experimentar, las que tenemos que lograr que nuestra experiencia las tenga bien, las tenga usando, las que estén listas, estén forjadas y estén listas para la próxima batalla. Según lo que hayamos experimentado con Dios, es lo que vemos. David está ahí y en vez de ver a un gigante que ataca, está viendo a un simple mortal que se está levantando en contra de Dios. David, según su experiencia, ve lo que está a su alrededor. Nosotros podemos estar usando este punto de vista, el de Dios, el que me da la experiencia de haber batallado en oración, de haber batallado en ayuno, de haber batallado en alabanza y de haber llegado a buscar la santidad para llegar a la adoración. Entonces, el viernes Patricia nos decía que todos hemos recibido talentos y que los tenemos que poner a trabajar, que tenemos que practicar, dirían los de la onda, tendrán que practicar tirar la onda. Los que ya experimentaron, algunos de nosotros hemos experimentado provisión de Dios sobrenatural en momentos que decíamos, ¿de dónde va a salir esto?
y resulta que han comprado una casa, que han tenido una provisión en lo material importante, y entonces experimentaron el Jehová Jireh. Y esa experimentación, esa experiencia con Dios hace que cuando vaya a faltar tengan una capacidad de orar, una capacidad de hablar acerca del Señor de otra manera. También pasa con aquellos que experimentaron en su vida una sanidad física o en su familia, y entonces confían en el Jehová Rafa, que saben que es capaz el Señor y saben que Él es el que nos libra, y entonces pueden orar y saber con seguridad, con certeza, qué es lo que va a hacer el Señor. También hay otros que han experimentado liberación, sea de una vida de idolatría, sea una vida de depresión, y puede ver cómo se va a transformar la vida de alguien porque va a ser librado de adicciones. Quizá otros no hemos visto, no hemos experimentado eso, y entonces nos cuesta, pero tenemos que saber que hay muchos que hemos podido experimentar permanecer mientras dura una circunstancia difícil. Otros han experimentado poder permanecer ante pérdidas de queridos en este tiempo, en esta vida, y pueden hacer frente de una manera distinta a los próximos eventos en sus vidas. Dios conoce nuestro corazón y nosotros conocemos al Señor a través de estas experimentaciones propias, no sé si existe esa palabra, pero de estas realidades propias que vivimos y que podemos simplemente conocer en nuestra mente o podemos experimentar. David fue especial ante Dios, y cuando leemos que habla de que él era un hombre conforme al corazón de Dios, nos pone, como decimos muchas veces, uy, ese era un hombre fuera de serie. Y no, David fue pastor, es verdad que fue rey, mató gigantes, fue uno de los más grandes del Antiguo Testamento. Pero ese mismo David, la Biblia no esconde ninguno de sus fracasos. También fue un traidor, un mentiroso, un asesino y un adúltero. Es el mismo David. ¿Qué lo hizo distinto? ¿Qué lo hizo que el Señor lo diga de que era conforme al corazón de Dios? Que si bien pecó mucho, fue a confesar, y fue quizás rápido en confesar, pero no solo en confesar, sino que en tener un arrepentimiento genuino. Cuando él habla de su arrepentimiento, habla de pecado contra Dios, ¿no? Así haya hecho lo que sea en este mundo, él habla del pecado contra el Señor. Y también experimentó el gozo de ser perdonado, pero no dejó de sufrir las consecuencias por ese pecado que había hecho. Entonces tenemos que saber que él sí pecó, pero no repitió el pecado, aprendió de lo que había sufrido. O sea, sufrió las consecuencias de su pecado, aprendió de sus errores y no volvió a cometer los mismos pecados que en su momento cometió. Entonces tenemos que saber que el Señor trata con nuestras vidas, y lo que más me interesaba saber o decir a mí en esta mañana es que el Señor está tratando de enseñarnos muchas cosas en estos días que estamos como escondidos en nuestra casa. Aparentemente a los ojos humanos la iglesia se cerró, pero la iglesia está levantando un altar en cada hogar. La iglesia está levantando un altar de adoración en cada casa, y entonces nosotros tenemos que aprender algo de esto. Hay un pequeño ejemplo que dice que no está bien pescarle siempre la comida a otro, ¿no? Sino que lo bueno es enseñarle a pescar para que saque su propia comida. Y está bueno que aprovechemos todos los cultos que tenemos conectados, todas estas palabras que alguien prepara, y estamos agradecidos a los hermanos que se preparan para poder compartirnos lo que el Señor va poniendo en sus corazones. Y estos hermanos que están preparando de esta manera una palabra, que están haciendo un culto en vivo, dejando de lado lo que piensan, lo que sienten en esos momentos para bendecir a la iglesia. Esos hermanos no están buscando la alabanza del pueblo o de la gente,
porque si no sería esa sola la recompensa, como dice la palabra, sino que están buscando agradar al Señor en esto. Esos hermanos nos están ayudando, estamos aprendiendo a levantar el altar en la familia, pero nosotros tenemos que estar seguros y tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando. Es que nosotros tenemos que tener nuestro altar sin apagar. Nosotros tenemos que usar todas estas cosas que nos ayudan, pero la realidad es que cada uno tenemos que aprender a entrar en el lugar santísimo y adorar. Vos en tu casa, si estás solo, solo, si estás con familia, con familia. A veces estás con familia y los demás no están por entrar a adorar, pero sí que el Señor quiere que nosotros levantemos una llama encendida de adoración en nuestras casas. Estamos forjando nuestras armas, estamos apercibidos de que este tiempo es para, como nos decían, trabajar en nuestros talentos, trabajar en nuestros dones, ponerlos a trabajar para que den fruto, mucho fruto. Nosotros tenemos una tarea que hacer como hermanos de la iglesia, en todos lugares, pero nosotros en Espeleta, en San Nicolás, tenemos una tarea que hacer, que es tener encendido el altar de la adoración delante del Señor. Para adorar vamos a tener que hacer como David, ir a arrepentirnos, dejar nuestro pecado, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Y nosotros cuando queremos adorarle, cuando queremos ser de esos adoradores que le buscan en espíritu y verdad, cuando queremos ser de esos, necesitamos tener este proceso de santificación en nuestras vidas, siendo real, siendo una vivencia clara y genuina. Bueno, queridos, los invito a esto, a reflexionar acerca de cómo estamos usando o preparando nuestras armas delante del Señor. Les ruego que estemos presentándonos delante del Señor para que este altar pueda ser muy encendido en estos días y podamos llegar a ese lugar de adoración que el Señor quiere. Pongamos toda nuestra vida en esto, que es la dedicación que nos hablaba el otro día, para que podamos ser bendecidos de maneras que no nos imaginamos. El Señor los bendiga. Esta era la palabra que quería compartir, así que muchas bendiciones. El Señor los proteja a cada uno en su hogar y seguimos en contacto.